No demagogia y populismo. Gracias. Primero, yo le voy a responder a usted con argumentos. Y no te queda lucido, joven, que apenas estás empezando la vida, pensar que lo tuyo sean argumentos y lo otro es demagogia. Pero te tomé nota. Primero, tú citas el artículo 25, que dice que no habrá amnistías. Es que las amnistías no tienen que ser explícitas, pueden ser en sus efectos. No te burles, que yo tomo muy en serio lo que tú me dices y te lo voy a responder con mucha responsabilidad. Segundo, no digamos nada. Dejemos que lo importante es que lo nuestro se puede defender con argumentos. Si tú vas al artículo 60, encuentras lo siguiente, que los delitos atroces se investigarán, se juzgarán, se sentenciarán los máximos responsables, pero si en la primera etapa del proceso los reconocen, dice un inciso del artículo 14, no habrá cárcel ni condiciones de medida de aseguramiento. Y el gobierno dice que eso no es amnistía. Las cosas en el derecho no son como las llamen, sino como son. Eso es el efecto de la amnistía. La amnistía es no cárcel. La amnistía es suponer que el delito quedó borrado. La amnistía es elegibilidad. Y el artículo 36, que ahí lo tiene, da plenas garantías de elegibilidad. Entonces, lo que yo quiero decir, estimados ciudadanos, es, así el gobierno diga, y el artículo 25, que no hay amnistía, de hecho la están dando a delitos atroces, porque sin pena adecuada y con elegibilidad, el delito así tratado y así premiado queda como el delito amnistiado o indultado. Déjenme que yo le tome nota. Sí, yo propuse la política de seguridad democrática, bastante sirvió. Protegió por igual a mis más cercanos colaboradores y a mis más radicales adversarios. Protegió por igual a alcaldes y gobernadores, afectos al gobierno y a desafectos. Protegió a Piedad Córdoba, al doctor Petro, que bastante me criticaban. Pudieron llegar los del Polo Democrático a la alcaldía de Bogotá rodeados de garantías. No se censuró un medio. No se censuró, no se sobornaron medios. Y propuse esas leyes. Y se proponía asignar transitoriamente unas curules. Nosotros no nos oponemos a eso. No, nos oponemos es a que sean en personas responsables de delitos de lesa humanidad. Eso tiene una profunda discrepancia, queridos amigos. Y alguna vez yo lo dije, porque suelo discutir estas cosas en público, por ahí como en el 2006 me lo propusieron, y habría entonces que discutir un cambio, pero yo nunca lo permití, siempre tuve unos inamovibles. No, perdón, joven, nunca le propuse eso al Congreso, nunca lo propuse, fueron discusiones con periodistas, en auditorios, etcétera, nunca se le propuso. Ahora, hubo un momento en que en el primer referendo se quiso proponer, yo no estoy de acuerdo. Hubo un proyecto de ley que inclusive yo me opuse a él, que les daba 0 cárcel. Y ahí está el testimonio del comisionado entonces, el doctor Luis Carlos Restrepo, que le dice, hoy injustamente perseguido por la justicia, al amparo de un exilio en Canadá. Un hombre que le hizo el bien al país de movilizar 47,000 personas. Y él ha dado el testimonio de que yo siempre exigí que hubiera cárcel. Recuerdo las reuniones en la presidencia con la Comisión Primera del Senado, donde les dije, tiene que haber cárcel. Se puso una cárcel para un periodo muy corto, 5 u 8 años, y me criticaban que era muy corta.
Pero los mismos que me criticaban que era muy corta hoy dicen que no debió haber para la FARC. Entonces yo contesto, ¿cuál es la diferencia? Y le voy a decir una cosa a usted. A mi edad, uno va dejando la vanidad afuera. Si yo me equivoqué, ¿por qué tienen que repetir esas equivocaciones? Sí, si discusiones de mi gobierno dieron la sensación de que eso se aprobaba, ¿por qué lo tienen que aprobar hoy? Uno lo que quiere es, uno también tiene que aprender no a acentuar los errores y no a corregirlos. Usted dijo, yo creo que ahí le tengo respondido sus 3 primeros puntos, cambios económicos. Primero, en este gobierno hemos tenido unos cambios económicos para mal. Aquí quitaron los estímulos a la inversión, la ley de estabilidad, y el país tiene hoy una tasa contributiva que lo saca de las posibilidades de ser competitivo. Han acabado las condiciones de confianza en Colombia. A mí me parece eso muy grave. A mí me parece muy grave que tengamos el déficit fiscal que tenemos. Nosotros tenemos una economía en un gran proceso de saneamiento. A mí me parece muy grave, queridos amigos, que tengamos hoy un endeudamiento que ha crecido 6 puntos del PIB por encima de lo que dejó nuestro gobierno. Lean lo que yo publiqué esta semana en Twitter y en Facebook, el deterioro de las condiciones de competitividad del país, que no son de mi cosecha. Es lo que han registrado los organismos internacionales. Como el país que había bajado al puesto 37, había mejorado, se había situado en el 37, en el Doing Business, ahora está en el 54-56. Y cómo ha perdido gran cantidad de puntos en otro índice de competitividad. Y le voy a decir por qué se ponen en riesgo las libertades democráticas. Es que el gobierno dice que él no cambia la economía. Entonces el gobierno dice, eso es mentira de Uribe, aquí no hay riesgo castrochavista. Yo digo, acepto que la doctrina del gobierno no es castrochavista, pero lo facilita. Y le voy a decir por qué lo facilita. Lo facilita porque en el preámbulo el gobierno le aceptó a la FARC tratar todo el modelo económico. Y me parece muy grave. Con un grupo terrorista no se discute el modelo económico. Que lo discutan con los trabajadores, con los empresarios, no con un grupo terrorista. Y enseguida, hubo alguna diferencia, porque dice, no, ¿usted por qué no hizo plebiscito para el acuerdo? Porque yo los llevé a la cárcel, porque yo no les di elegibilidad y porque yo no negocié la agenda nacional con ellos. Entonces, ¿qué iba a consultar? Si fue un sometimiento a la justicia. En cambio ahora, todo eso lo han negociado con ellos. Hay una carta de la cual la FARC se solaza mucho, donde el presidente de la República abre la posibilidad de analizar para Colombia el chavismo. ¿Por qué? Le voy a decir esto en las zonas de reserva campesina. Primero, no han servido al país. Han sido enclaves de la FARC. Han privado la posibilidad de que haya agroindustria, porque sustraen de la comercialidad los predios. Y entonces los empresarios no se atreven a invertir. Yo creo que hay maneras distintas de ayudarle al campesino. ¿Y saben cuál es la diferencia entre la legislación actual y lo que acordaron en La Habana? En la legislación actual son discrecionales. Lo acordado en La Habana las vuelve obligatorias. Si eso se aprueba, ¿con qué argumento le van a negar a la FARC una zona de reserva campesina? Hoy se pueden, de hecho yo no aprobé, utilizando la discrecionalidad. El Fondo de Tierras. El Fondo de Tierras tiene tierras del narcotráfico. El gobierno que más avanzó para quitarle las tierras al narcotráfico fue el nuestro. ¿Por qué no lo hacen con la justicia? ¿Por qué lo tienen que dar con la FARC? Una interpretación equivocada de baldíos que ponen en entredicho toda la propiedad en Colombia. Y la posibilidad de quitarle tierra a la gente honesta. ¿Por qué? ¿Por qué la gente honesta no le puede quitar tierra? Hay que darle condiciones productivas al pequeño, al mediano y al grande. Una de las cosas que tiene la hipocresía de la política
es que muchos políticos van en elecciones a pedirle plata a los empresarios y después les da pena en los auditorios defender la necesidad de la empresa privada, y yo la defiendo. Y la defiendo con la idea de que Colombia avance en una educación